palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Carta a los Romanos, capítulos del 1 al 5. Introducción. La carta a los Romanos es la única que escribió Pablo a una comunidad no fundada por él. Al anunciar su visita, quiso preparar su llegada con una explicación de su evangelio sobre la salvación y la fe, que resume en el primer capítulo. No me avergüenzo del evangelio, que es la fuerza de Dios para que se salve todo el que cree. La lectura de la carta no es fácil. Algunos argumentos de Pablo son extraños y difíciles de comprender para nosotros hoy día, pero su mensaje es claro. La salvación es tanto para judíos como para gentiles. Puesto que todos hemos pecado, nadie merece la salvación. La salvación viene de la fe en Jesucristo, no de seguir la ley judía. La salvación lleva a una vida nueva que tiene exigencias morales muy concretas. Pablo dirige muchas palabras confort ante la comunidad romana y de todos los siglos. Por ejemplo, dice que cuando no sabemos cómo hacer oración, el Espíritu ahora ora por nosotros, con gemidos que no se pueden expresar, y que todo contribuye al bien de los que llama Dios. Pablo es el primero que se da cuenta del viraje religioso que se da con la crucifixión del justo, y en esta carta enfatiza fuertemente que con tal camino la etapa de la ley ya terminó, y empezó la era de la gracia. Fecha que fue escrita la carta entre los años 57 y 58 después de Cristo. Carta a los Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo, porque Dios, a quien venero en mi espíritu predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros, rogándole siempre en mis oraciones, si es de su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros, pues ansío veros, a fin de comunicaros algún don espiritual que os fortalezca, o más bien, para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la común fe, la vuestra y la mía. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, las muchas veces que me propuse ir a vosotros, pero hasta el presente me he visto impedido con la intención de recoger también entre vosotros algún fruto, al igual que entre los demás gentiles. Me debo a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a vosotros, habitantes de Roma, pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe.
En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza, igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Carta a los Romanos, capítulo 2. Por eso no tienes excusa, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas, tú que juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas, y las cometes tú mismo, que escaparás al juicio de Dios. ¿O desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de longanimidad, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Por la dureza y la impentinencia de tu corazón, vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras, a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra el mal, del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, que no hay acepción de personas en Dios. Pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles, que no tienen ley, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia, y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza
en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio por Cristo Jesús. Pero si tú, que te dices judío, y descansas en la ley, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que disciernes lo mejor, amaestrado por la ley, y te jactas de ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad. Pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios. Porque como dice la Escritura, en nombre de Dios, por vuestra causa, es blasfemado entre las naciones. Pues si la circuncisión en verdad es útil si cumples la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Mas si el incircunciso guarda las prescripciones de la ley, ¿no se tendrá su incircuncisión como circuncisión? Y el que siendo físicamente incircunciso cumple la ley, te juzgará a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no está en el exterior el ser judío, ni es circuncisión la externa de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión la del corazón, según el Espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres.